Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Efesios capítulo 3, versículo 1. Puestos en pie, si es tan amable, si no tiene algún problema. Si no puede, no se preocupe. Sabemos que a veces por cuestiones de salud no se puede estar en pie mucho rato. Efesios 3, 1. Leemos la palabra y dice así. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Solo leemos el verso 1 y oramos. Te damos muchísimas gracias, Padre. Qué oportunidad tan maravillosa de poder continuar con este estudio de la epístola de los Efesios. Habla nuestras vidas, edifícanos para poder aprender y vivir para hacer tu voluntad y darte a ti la gloria. Los predicadores, Señor, a veces nos sentimos pequeños ante la gran responsabilidad de enseñar tu palabra. Rogamos tu ayuda, sin ella no podemos hacer nada. No solamente la gracia para poder nosotros comunicar, pero también, Señor, la sabiduría, la autoridad, para poder, Señor, llegar, Señor, a cada corazón. Tu Espíritu Santo abra cada corazón, cada mente, y estemos atentos a tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Muchas gracias por estar en pie. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar Efesios capítulo 3, del verso 1 al 13. Así que saque su Biblia, prepare sus marcadores y marque esa sección, porque vamos a estar entonces en esos 13 versículos de la epístola a los Efesios. El tema, hermanos, lleva por título El misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Se dice, hermanos, los eruditos dicen que esta es una oración que Pablo inició en el versículo 1, y mientras estaba empezando la oración en el versículo 1 y Pablo llega al nombre de Cristo Jesús, en el verso que dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, justo en ese momento el apóstol entonces vuelve a meditar en el amor de Cristo, en el amor que Cristo le tuvo para salvarlo, y entonces inserta un paréntesis. Antes de continuar con esta oración que ha comenzado, inserta un paréntesis que va desde el versículo 2 hasta el versículo 13, que es la sección que vamos a estudiar hoy. Haga de cuenta entonces que el apóstol comienza a orar en el verso 1, luego se desvía, por así decirlo, de su oración, inserta este paréntesis del verso 2 al 13, que es lo que vamos a ver hoy, es decir, vamos a estudiar un paréntesis, por decirlo así, y luego en el versículo 14 resume su oración, continúa con la oración que deja pendiente. Por ejemplo, lo invito, si usted tiene la Reina Valera del 60, que es la que yo uso para predicar, usted se va a dar cuenta que esta expresión, por esta causa, del verso 1, se repite en el verso 14. Véalo. ¿Qué dice en el verso 14? Reina Valera del 60, por esta causa. Es decir, como que vuelve y retoma en el versículo 14 lo que había comenzado a decir en el versículo 1. Ahora, una pregunta interesante para poder estudiar, hermanos, este paréntesis de Pablo es, por cuanto Pablo va a reforzar algo que ya dijo, porque eso es lo que vamos a ver hoy, es un paréntesis para reforzar algo que Pablo ya dijo, la pregunta sería, ¿qué es lo que Pablo ya dijo? ¿Qué es lo que va a tratar como de reforzar y llevarnos a una mejor comprensión de? Bueno, lo que Pablo ha dicho es precisamente lo que vimos en nuestro último sermón. Efesios capítulo 2,
versículo 11 al 22, que fue nuestro último sermón de Efesios. ¿Qué estuvimos aprendiendo en ese pasaje? Bueno, estuvimos aprendiendo en ese capítulo 2 sobre la unidad o la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo, un solo cuerpo. Actualmente Dios tiene un solo pueblo, ¿ok? Ese pueblo se llama la iglesia. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, y eso es entonces lo que Pablo ha dicho en el capítulo 2, versos anteriores. Ahora, Pablo en este paréntesis va a reforzar lo que ha dicho, y es muy importante. Este tema que vamos a ver el día de hoy, hermano, yo creo que puede ayudar mucho en el entendimiento a aquellos hermanos que de repente batallan con esta situación de que qué papel juega la iglesia delante de Dios, qué papel juega Israel como nación delante de Dios, o los judíos como un pueblo étnico delante de Dios. Vamos a ver 4 puntos, hermano. 4 puntos. Primero, vamos a ver el encabezado: Pablo, prisionero de Cristo. Efesios 3, del 1 al 2. En el segundo punto, vamos a ver el misterio que le fue revelado a Pablo. ¿Cuál es este misterio del que Pablo está hablando? En el número 3, el ministro debe predicar este evangelio, es decir, este evangelio de este misterio. Y por último, en el punto 4, el propósito del misterio del evangelio. El propósito del misterio del evangelio. Vamos a ver el punto 1, hermanos. Pablo, prisionero de Cristo. Leamos verso 1 y 2. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Okay. La primera parte en este encabezado que vamos a estar estudiando es cómo Pablo se consideraba un preso de Cristo, un prisionero de Cristo. Pablo está a punto de aclarar una verdad muy revolucionaria, algo que era nuevo, algo que nunca se había oído ni se había comprendido de esa manera, y Pablo considera muy prudente recordarles a los hermanos quién es él. Él les dice: yo, Pablo. Y ya ustedes conocen las credenciales del apóstol Pablo. Un fariseo celoso en cuanto a la ley, que el Señor llamó por su gracia para entonces ser un apóstol a los gentiles. Pablo está tratando de ratificar su autoridad para que puedan entonces recibir este mensaje. Se presenta a sí mismo, hermanos, como prisionero de Cristo Jesús por los gentiles. Sabemos que está preso en Roma. Eso es lo que creemos cuando se escribe esta epístola, la epístola de los Efesios, que es una de las epístolas de la prisión. Entendemos que Pablo está preso en Roma, está bajo arraigo domiciliario, está en una casa alquilada, tiene ciertos privilegios, puede recibir algunos amigos, algunos hermanos que le visitan y lo acompañan por periodos de tiempo en ese arraigo domiciliario que él está encadenado a un soldado romano, está preso, tiene ciertas libertades, ciertos privilegios, pero al mismo tiempo no es libre de poderse ir, porque está de alguna manera esperando a ir a un juicio. ¿Por qué? Porque él había apelado a César, ¿se acuerda? En el libro de los Hechos, él apela a César. Tras apelar a César, entonces es llevado a Roma, llega, es establecido en esta casa, y entonces por eso es que Pablo se identifica a sí mismo como prisionero de Cristo. Había sido arrestado por acusaciones judías, no se consideraba un preso de los judíos o un prisionero de los judíos. Había sido encarcelado bajo la autoridad romana, no se consideraba un prisionero del imperio romano. Había apelado a César, pero no se consideraba un prisionero de César. ¿Se consideraba prisionero de quién? De Cristo. ¿Por qué? ¿Acaso Cristo fue y le puso las esposas a Pablo y lo puso preso? ¿No fueron los judíos los que lo acusaron? ¿No fueron los romanos los que lo prendieron? ¿No fue César de alguna manera el que lo tenía en esa cárcel esperando juicio? Lo que pasa es que Pablo no ve el estar preso como un problema. ¿Okay? Por eso es que él no se considera preso de todos estos enemigos que de alguna manera lo habían llevado a la cárcel, sino que Pablo considera el estar preso como un privilegio.
Y por eso es que él dice, yo soy prisionero en realidad de Cristo. En realidad detrás de todo esto que está pasando, que aparentemente una turba de judíos casi me mata en Israel y que unos soldados me llevaron custodiado por ese viaje que casi muere también en ese naufragio que tuvo, él no está diciendo, yo soy una víctima de todo lo que me está pasando, más bien esto es un privilegio. Soy prisionero de Cristo. Y yo creo que aquí hay una lección, hermanos, y la lección es que deberíamos de aprender a ver a Dios, aprender a ver la voluntad de Cristo detrás de todo lo que nos pasa. Hay cosas que nos pasan que no son necesariamente muy placenteras, que digamos, pero entendemos que detrás de todas esas cosas está el Señor, ahí está Cristo orquestando todas las cosas. Este pensamiento creo que nos debería de ayudar a no sentirnos entonces como víctimas. Pablo no está en una posición de víctima. Pobrecito de mí, cómo sufro aquí en la cárcel sin haber hecho nada. No, yo soy prisionero, dice él, de Cristo. Finalmente todo lo que nos pasa entonces Dios lo tiene bajo control. En 1732, dos misioneros muy jóvenes, escasos 20 años, dos varones de escasos 20 años, salieron de Alemania para irse como misioneros a un lugar donde el cristianismo estaba de alguna manera prohibido. Había un terrateniente en una ciudad que era ateo y se había propuesto no permitir que el cristianismo llegara a ese lugar. Tenía 3,000 esclavos y él se había propuesto que el cristianismo no llegara a ese lugar. Estos dos muchachos, de lo que les estoy contando, es un caso de la vida real, se vendieron como esclavos a este terrateniente con el fin de poder predicarle a esos 3,000 esclavos que él tenía. Decidieron ser parte de los trabajadores de él para poder predicar el evangelio. Creo yo, viendo que Pablo se consideraba preso, no de Roma, sino de Cristo, creo que bien podemos deducir que estos dos muchachos se consideraban esclavos en sí de Cristo y no tanto de este hombre. Porque la causa que ellos tenían era la de predicar el evangelio. Dice Pablo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo se considera un administrador de esta gracia, de este ministerio. Un administrador, hermano, es alguien que se dedica a cuidar una casa, a cuidar un negocio, a cuidar quizás la contabilidad, la contratación de empleados, la contratación de labores, de materiales, etcétera, para poder llevar a cabo una tarea. Pero es el encargado, no es el dueño. Y Pablo está diciendo entonces, hermano, que él detrás de todo este proyecto de ser enviado como apóstol a los gentiles y de ir a predicar el evangelio a diferentes partes, es simple y sencillamente un encargado. Es un encargado. No es el gran apóstol Pablo al cual hay que rendirle pleitesía porque es el ungido, el único, el más sabio, el mejor, el favorito de Dios. No. Él dice, todo esto lo tengo por gracia. Mire lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 13 acerca de su llamado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Lo que Pablo está diciendo es, yo no merecía este gran privilegio. Por eso dice, he sido puesto como administrador de este misterio por pura gracia, porque si el Señor me hubiera calificado por quien yo era, seguramente hubiera estado descalificado. Y yo creo, hermanos, que muchos de nosotros que somos ministros, que nos dedicamos a predicar el evangelio y que sabemos bien lo malos que somos, decimos, definitivamente esto es algo de pura gracia que el Señor me ha permitido. Dice Pablo ahí en 1 de Timoteo 1, 12, 13, yo le doy gracias a Él, porque Él es el que me fortaleció. Él es el que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y viene y describe entonces todo lo que había sido antes. Y nosotros lo sabemos, como perseguía a la iglesia tratando de matar incluso a los cristianos. Amén. Somos siervos de Cristo, no señores de la iglesia. Eso Pablo lo tenía bien claro. Muchas veces, hermano, hay ministros que tú los ves y caminan como si fueran los señores de la iglesia. No, hermano, somos sirvientes
de Cristo, encargados de su obra. Y podemos ver entonces aquí en este punto, ya para pasar al 2, hermano, cómo Pablo descansa en la cárcel sabiendo que Cristo está bajo control, que no es prisionero en sí de Roma, que es prisionero de Cristo, y dice, y todo esto es más, lo tengo por pura gracia. Es que no tengo por qué estarle reclamando a Cristo que por qué estoy preso, más bien estoy en deuda con Cristo. Punto número 2. El misterio que le fue revelado a Pablo. El misterio que le fue revelado a Pablo. Efesios capítulo 3, verso 3 al 6. Tenga su Biblia abierta en las piernas, hermano, como se los he dicho muchas veces. Esta es la forma de recibir el sermón. Número 1, despierto. Número 1, despiértese. Número 1. Número 2, tenga su Biblia abierta en sus piernas y váyame siguiendo en la predicación. ¿Sí? Por favor. Lea conmigo Efesios 3 del 3 al 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí es donde Pablo entonces habla de este misterio, el misterio del Evangelio del que estamos hablando el día de hoy. Y básicamente lo que Pablo dice es que por revelación, es decir, Dios le mostró a él directamente un misterio acerca de cómo sería o de cómo ha sido realmente desde la eternidad, porque más adelante lo aclara, la salvación para los gentiles. Dice, yo les he escrito brevemente acerca de esto, ¿verdad? Lo que ya ha dicho anteriormente, pero ahora entonces él va a ahondar en este misterio. Pablo tuvo un entendimiento muy profundo del Evangelio, hermanos, muy profundo. De hecho, usted sabe, ¿cuál es el libro teológicamente más profundo del Nuevo Testamento? Romanos. No son en sí los evangelios, ¿verdad? Los evangelios son los evangelios, obviamente. Nadie va a sustituir los evangelios. Pero el libro teológicamente más profundo del Nuevo Testamento es Romanos. ¿Cómo se le conoce a Romanos en el argot teológico? El evangelio de Pablo. Porque Pablo recibió una revelación especial del evangelio que él predicaba. No que sea diferente del evangelio del resto de los apóstoles, pero fue una revelación directa de parte de Jesucristo. Por eso él tuvo esta revelación especial de la salvación de los gentiles. Mire lo que dijo en Gálatas capítulo 1, verso 11 al 12 con respecto a este tema. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí, yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y qué está queriendo decir acá el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que esto no se lo enseñó Pedro, que esto no se lo enseñó Juan, que esto no se lo enseñó Santiago, que esto se lo dio directamente Jesucristo a él. Una revelación especial. Una de las cosas que mejor podemos hacer los cristianos y que nos conviene hacer, hermanos, es estudiar los evangelios, estudiar el evangelio. ¿Okay? Es algo que la iglesia debe retomar, las familias deben retomar, hermanos, sus devocionales familiares y estudiar los evangelios, estudiar las escrituras. Todas las familias deberían de tener sus devocionales de lectura bíblica. ¿Ok? Con sus hijos, sentarse en la mesa, abrir la Biblia y comenzar a leer las escrituras. Porque para eso Dios dio esta revelación. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Acuérdese, esta palabra misterio cuando aparece en el Nuevo Testamento, la palabra musterión, es la palabra griega ahí, se refiere no a algo esotérico, hermano, no a algo místico como mucha gente lo entiende hoy, ¿no? Sino se refiere simple y sencillamente a algo que en el Antiguo Testamento no fue declarado y que ahora en el Nuevo Testamento es declarado. Y queda entonces ya como desvelado, ¿no? Se quita el velo, porque eso significa revelación. ¿Qué es revelación? Revelar es que algo está detrás de un velo y el velo se corre y entonces se ve lo que está detrás del velo. Pablo ha recibido la revelación de este misterio, Dios le ha revelado a él, le ha mostrado cómo es la salvación para los gentiles. Amén. Y entonces
quiere decir que ahora le está aclarando. Cosas que no se entendieron en el Antiguo Testamento, ahora se las está declarando. Les dice, cómo ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y esto confirma la definición que acabamos de dar de misterio. ¿Qué definición acabamos de dar de misterio? Acabamos de decir qué misterio es en el Nuevo Testamento, algo que no estaba claro en el Antiguo Testamento. Y que ahora es aclarado en el Nuevo Testamento. Y ve esa parte cómo confirma nuestra definición. Porque nos dice como ahora, es decir, en el periodo de la iglesia del Nuevo Testamento, en el siglo I, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, varias cosas del Antiguo Testamento los profetas vinieron y dijeron, esto quería decir esto. ¿Ok? Por eso es que cuando nosotros interpretamos algunas cosas que son un poco oscuras o grises en el Antiguo Testamento y las interpretamos a la luz del Nuevo Testamento, son iluminadas. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, hay una promesa en Génesis capítulo 12, versículo 3, que cuando Dios se la dio a Abraham, esa promesa, hermanos, no estaba clara. Estaba ahí, pero no era tan clara. Y esa promesa es clarificada en Gálatas. Pero primero leamos Génesis 12:3. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y ponga atención a esta parte. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese pasaje no está tan claro en el Antiguo Testamento. No está tan claro. Los judíos lo habían entendido como sí, pero ahora para que seas hijo de Abraham, parte de la familia de Abraham, debes ¿qué? Ser un prosélito judío. Circuncidarte, pasar a ser étnicamente hablando judío por la circuncisión y entonces recibirás las bendiciones de Israel. Eso no estaba tan claro, ¿sí o no? Entonces vienen los apóstoles y los profetas en el Nuevo Testamento y aclaran bien qué es lo que eso significa. Y mire lo que dice Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Ok, ponga atención ahí a la expresión la buena nueva, porque es exactamente la misma frase para evangelio. Ok, evangelio. Quiere decir que ya desde Abraham el Señor le había hablado del evangelio a Abraham. ¿Y quiénes iban a ser benditos en Abraham? No los que se circuncidaran, sino los que creyeran de la manera que Abraham creyó. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, versículo 6. Entonces, esa misma fe de Abraham es la fe que se extiende entonces a todos aquellos que creen en Cristo y pasan entonces a ser benditos por Dios. Nosotros somos benditos por Dios cuando venimos en la fe, por la fe a Cristo Jesús. ¿Qué cosa? Bueno, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Okay, esta es la promesa. Por medio del evangelio, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Los judíos, hermano, leían Jeremías y Jeremías habla del nuevo pacto. Por ejemplo, usted lo puede leer en su casa, Jeremías 31, 27 al 40. Y los judíos lo entendían así. De hecho, los judaizantes lo siguen entendiendo así hasta el día de hoy. Porque el nuevo pacto dice, y haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y dónde están ahí los gentiles? De hecho, muchos judaizantes el día de hoy te sacan este pasaje y te dicen, tú no entras a menos que te circuncides y de alguna manera judaices. ¿Okay? Y lo que no se entendía de este pasaje era, hermano, que aunque el pacto se estaba haciendo con ellos, no era exclusivamente para ellos. Eso lo aclara, hermanos, el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento nos dice ahí que son los gentiles que creen en Cristo los que son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esta declaración a nosotros nos resulta un tanto indiferente. ¿Y qué tiene de tanta importancia que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo con los judíos? A nosotros hoy no nos resulta tan difícil esta verdad o este misterio. Pero en el momento en que esto Pablo lo estaba diciendo era inaudito, era algo insólito. Era algo que no se había entendido así. Era tanto como decirle a un hijo de un millonario cuyo padre había acabado de morir, que tenía que repartir la herencia con un pordiosero que su padre había acabado de adoptar unos minutos antes de morir. Así más o menos resultaba de chocante, de insólito. ¿Cómo? ¿Ahora resulta que ellos también son nuestros hermanos? Nosotros no lo hemos entendido así, de esa manera. La unificación, hermano, de judíos y gentiles para formar un solo cuerpo en la iglesia
era algo no solo desconocido en épocas anteriores, sino insólito ahora y difícil de creer. Y esto es lo que aclaran entonces los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Vea lo que dice Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál es la forma de ser hijo de Abraham? La fe en Cristo. Ese es el verdadero linaje de Abraham. Incluso los judíos, descendientes de Abraham, no creyentes en Cristo, están más lejos de Dios que los gentiles que creen en Cristo. Estos son los verdaderos hijos de Abraham. La Biblia es clara en este tema, hermano. ¿Amén? La Biblia es clara en este tema. Un ejemplo clásico que yo cito cuando llego a este punto para que la gente pueda entender esta situación, hermanos, es el clásico ejemplo de Acán y Rahab. ¿Se acuerda? De Acán y Rahab. Esta historia usted la va a encontrar en el libro de Josué, en el pasaje de la conquista, y cuando hacemos unos contrastes entre ellos, una mujer gentil y un hombre judío de la tribu más de príncipes de la tribu de Judá, uno se queda sorprendido. Cómo este misterio no se entendía bien, pero ya habían esbozos de que los verdaderos hijos de Dios, aún en el Antiguo Testamento, eran aquellos los de la fe, no los de la carne, no los de la circuncisión en la carne, sino los de la fe. Mire, veamos un contraste así rapidito entre Acán y Rahab la prostituta. Ella era cananea pagana, él un israelita del pueblo escogido de Dios. Ella era una prostituta de mala reputación, él de la respetable tribu de Judá. Ella solo había oído hablar de Dios, no había presenciado ni un milagro, solamente había oído lo que Dios estaba haciendo en el Éxodo. Él había visto los milagros con sus propios ojos. Ella temía a Dios desde lejos y solo por el oír temía a Dios desde lejos. Él no temía a Dios. Lo podemos ver por su desobediencia rampante de tomar del anatema que Dios les dijo no tomes. No tenía temor. Ella y su familia se salvaron en la invasión por su fe. Él y su familia perecieron en la invasión. ¿Se acuerda qué les hicieron? Cuando encontraron el dinero que había escondido debajo de su tienda, dice que a él y a toda su familia, ¿los qué? Los apedrearon. Ella se convirtió en parte del pueblo de Dios al punto que tú la encuentras a esta mujer en las genealogías de Jesucristo y él se convirtió en un hombre maldito por Dios y murió. Este misterio entonces que ahora en el Nuevo Testamento se está revelando claramente de que Dios siempre se había agradado de cualquier persona en cualquier nación que le temía a él y que tenía fe en él, ahora Pablo lo está dejando claro con todos los puntos sobre las is para que no quede duda de que el verdadero pueblo de Dios es la iglesia. Yo sé que muchas veces los cristianos viajan a Israel y van al Muro de los Lamentos y van al mar Muerto y bueno, hacen todo ese tour y qué bonito, ojalá yo un día lo pueda hacer. Pero hay mucha gente que lo hace con una idolatría, hermano. Sí, no, voy a ir al pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios eres tú. Tú eres el pueblo de Dios. Porque nosotros somos los verdaderos descendientes de Abraham por la fe, hermanos. Y es un pueblo que étnicamente respetamos y debemos amar como debemos amar a cualquier otra nación y orar por ellos como debemos orar por cualquier otra nación. Pero cuidado con esa idolatría que muchas veces, hermano, se mete de parte del cristianismo hacia lo que es los judíos. No, es que ellos son el pueblo de Dios. No, la Biblia dice claramente, el que no tiene al Hijo, ¿no tiene a quién? No tiene al Padre. Y si ellos no creen en el Hijo, no creen en Jesucristo, no tienen al Padre, a Dios, a Yahweh, del que ellos dicen, no lo tienen en realidad. Bueno, hermanos, siempre había sido así entonces desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué fue así desde el Antiguo Testamento? Es claro. A ver, ¿quién fue el primer hombre que cayó en pecado? Adán. ¿Ok? ¿Y quiénes son descendientes de Adán? Toda la raza humana son descendientes de Adán. Cuando Adán cayó, Dios prometió un Salvador. Inmediatamente, Génesis 3:15, no existían los judíos. ¿Para quién lo prometió? Para toda la raza humana. Ya luego escogió un pueblo del cual Jesús había de nacer. Eso Dios lo hizo intencionalmente para cuidar de alguna manera una cierta línea genealógica de qué pueblo el Señor había de nacer. Pero ya de ahí ellos lo comenzaron a entender. Nosotros somos los únicos entonces que merecemos la salvación. Y ahí fue el malentendido. Por eso es que este misterio ahora tiene que ser revelado. Por eso es que este misterio ahora tiene que ser aclarado.
La caída en Edén afectó a toda la raza humana. Dios prometió un Salvador para toda la raza humana. Y mientras que Dios tenía un trato especial con ellos, cuidando esta línea de donde iba a venir el Mesías, malinterpretaron este cuidado especial pensando que eran los únicos especiales. Cuando en realidad la intención de Dios siempre fue extender su gracia, su amor y su misericordia a todos los gentiles, tal y como lo hizo con Rahab, esta prostituta que creyó en Dios y que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, étnicamente hablando. Número 3. El ministro debe de predicar este evangelio. El ministro debe predicar este evangelio. Efesios capítulo 3, versículos 7 al 9. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, escuche, marque eso, que soy el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Escucha marca esa palabra, y de aclarar. La NBI dice, y de hacer entender a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. En el punto anterior, Pablo trató de explicar cuál era ese misterio. En este punto, lo que Pablo está diciendo es que fue ministro, fue hecho ministro de este misterio. Dios no solo le permitió a Pablo entenderlo, ahora le dijo, ve y predícalo. Y eso era un desafío. De hecho, fue perseguido, usted sabe. Fue perseguido por predicar este misterio del evangelio. Este misterio del evangelio lo llevó a la muerte, de hecho. Los judíos lo entregaron a los romanos. Y en su momento, aunque en su primera vez que estuvo preso, cuando escribió esta carta salió, después entendemos que vuelve a caer preso y es decapitado por Nerón. En esta parte, entonces, lo que vamos a ver brevemente, hermanos, es este privilegio que Pablo tiene ahora de ser ministro, de ser el encargado de predicar este misterio. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Dios le reveló el misterio por pura gracia, pero ahora también lo llamó a predicar este misterio por pura gracia. La palabra ministro es la palabra diáconos y simple y sencillamente significa servidor. Uno de los usos que tenía esta palabra servidor era alguien que era el que servía las mesas, el que atendía las mesas. Un mero sirviente, un mero ayudante en la casa de un amo, en la casa de un señor. Vea el concepto que Pablo tiene de sí mismo, ¿no? Un concepto de humildad, un concepto de sencillez. Todo lo ha recibido por gracia, el entendimiento que tiene del evangelio es por pura gracia, el haber sido comisionado a llevar este mensaje es por pura gracia. Qué bendición. No somos grandes siervos de Dios, han dicho por allí, ¿no? Somos siervos pequeños de un Dios grande, ¿o no? Cuando usted ve a un ministro, hermano, jactarse que mi llamado, que mi ministerio, que nuestra iglesia, que somos grandes, que tenemos esto, que tenemos lo otro, como decía un comercial allá en mi país, váyase de ahí y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Es que es verdad, hermano, no podemos caer en eso. Mire lo que Pablo dice de sí mismo en humildad. A mí, que soy menos que el más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto no era falsa humildad, ¿verdad, hermano? Sabemos que humanamente hablando Pablo era superior a muchos hombres, ¿o no? Claro que sí, era un hombre preparado. Sabemos que humanamente hablando, si los comparáramos humanamente hablando, era superior que Timoteo, era superior que Tito, era superior que muchos de sus colaboradores en el ministerio, humanamente hablando. Pero Pablo no está diciendo con una falsa humildad, yo soy inferior que ellos, como diciendo, no, para que ellos me exalten. No, él está siendo sincero, porque él recuerda el pasado que tiene, de dónde el Señor lo sacó, de cómo él era un enemigo del cristianismo y trató de destruir la iglesia. No se enorgullecía de todo lo que tenía, sino que se humillaba. En humildad reconocía que todo era por la gracia del Señor. Irónico, ¿no? Un verdadero apóstol, teniendo verdaderas revelaciones, como entender este misterio del evangelio, o revelaciones como las de ir al cielo, ser llevado al cielo por Dios, no se jacta de sí mismo ni de sus revelaciones. El que se gloría, dijo él mismo, gloríese en el Señor. Su gloria para él era Cristo. A Cristo daba siempre toda la gloria. Lo ponemos en contraste con muchos el día de hoy. Para empezar, falsos apóstoles.
no verdaderos como Pablo. En segundo lugar, falsas revelaciones, no revelaciones verdaderas como las de Pablo. Y se jactan de un montón de cosas, hermano. Pablo habló más de sus estancias en la cárcel que de su estancia en el cielo, cuando fue llevado por el Señor. Dijo, fuera del cuerpo, en el cuerpo, no lo sé. Yo conozco a un hombre, y se estaba refiriendo a sí mismo. Pablo no hizo de esa experiencia su mensaje todo donde iba y decía, hermanos, bueno, el día de hoy el sermón va a ser cómo el Señor me llevó al cielo. No, él llegaba a todo lugar, a toda plataforma y decía, yo les voy a predicar a Cristo y a este crucificado, porque ese era el misterio que Dios le encomendó. ¿Y sabe qué le generaba ese mensaje? Persecución, muerte. No le generaba aplausos. Pablo fue muy famoso, eso es una realidad. Fue muy famoso. De hecho, decían, este hombre trastorna al imperio romano. ¿Se imagina? Se comenzó a oír de Pablo por todo el imperio romano. Pero Pablo no estaba buscando la fama. La fama vino como resultado de él ser fiel al mensaje del evangelio. Y no crea que era un mensaje que le generaba aplausos. Era un mensaje que le generó persecución. Y que lo acabó llevando entonces hasta la muerte. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Desde cuándo fue escondido este misterio? Dice aquí, hermano, desde los siglos, es decir, antes de que Dios creara todas las cosas y que él en su omnisciencia ya sabía que iba a haber una caída de la raza humana. Desde ahí ya Dios había diseñado este misterio de salvar a todos aquellos que creyeran en su Hijo que él había de enviar para que pudieran entonces ser salvos. Desde la eternidad, dice, se prometió en el tiempo un Salvador. Sí, se prometió en el tiempo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Encontramos la promesa en el tiempo, pero encontramos que fue planificada esa promesa desde antes del tiempo, desde la eternidad. Pablo declaraba este mensaje, hermano, al punto que fue el mensaje que lo acabó llevando entonces hasta la muerte. Deberíamos de aprender mucho los que predicamos, hermanos, de la humildad de Pablo. La humildad de Pablo, hermanos, fue un hombre que toda la gloria siempre se la estaba dando a Cristo. Trataba de pasar lo más desapercibido, hermanos, en su sermón. Pablo era muy sabio, era un erudito, ¿no? Era políglota, hablaba varios idiomas, podía contender con los poetas griegos o los filósofos, etcétera, cuando estuvo en la colina de Marte hablando delante de los estoicos, los epicúreos, etcétera. Pero él que dijo, yo me propuse no venir a ustedes con sabiduría, sino predicarles un mensaje, Cristo y este crucificado. Pasaba desapercibido prácticamente. Se dice que en una ocasión, hermanos, un joven se convirtió al Señor y llegó a una iglesia y dijo, quiero dedicar mi vida al Señor, porque me he convertido al evangelio, quiero dedicar mi vida al Señor. Y el pastor de ese lugar le hizo ciertas preguntas, le dijo, a ver, cuéntanos acerca de tu conversión. No, lo que pasa es que yo soy un estudiante y en la capilla de la escuela vino un predicador, predicó, yo le entregué mi vida a Cristo. Y la siguiente pregunta que le hizo el pastor fue, ¿te acuerdas cómo se llamaba el predicador? Y el estudiante dijo, no me acuerdo. Yo lo único que sé es que Cristo me habló. ¿Y cuál es la lección? La lección es que este predicador fue tan bueno que se olvidaron de su nombre. O sea, puso a Cristo en la palestra, en el centro de atención, y cuando tú pones a Cristo como el centro del sermón, tú pasas desapercibido. Alguien dijo por ahí sabiamente, nace, sírvele a Dios, muérete y sea olvidado. Porque no se trata de buscar gloria para nosotros, la gloria debe de ser toda para Cristo. Entonces, cuando prediquemos, hay que ser nosotros mismos, porque no es bueno tratar de ser alguien más en el púlpito, pero no hay que predicarnos a nosotros mismos. Hay que predicar a Cristo y a este crucificado. Último punto de hoy, punto 4, hermanos. El propósito del misterio del evangelio. Efesios 3, 10 al 13. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual,
pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Una de las cosas, hermano, que termina Pablo entonces diciendo en esta porción es cuál es el propósito de este misterio. ¿Por qué Dios diseñó este misterio? ¿Cuándo lo diseñó? Ya dijimos que lo diseñó desde antes desde antes del tiempo. Dios tuvo esta idea desde antes de la creación de diseñar este misterio. ¿Para qué? Y aquí es lo que Pablo nos va a aclarar. ¿Para qué? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Se lo pongo en otras palabras más sencillas. Pablo está diciendo que cuando la iglesia predica este misterio del evangelio que Dios planeó desde la eternidad, los ángeles adoran a Dios. Los ángeles le dan gloria a Dios. Y lo que reconocen, dice, es su multiforme sabiduría. Reconocen, multiforme quiere decir como algo de muchos colores en un sentido. Como la sabiduría de Dios, hermano, es tan inescrutable, algo que no podemos medir, que no podemos comprender cómo hace las cosas. Pero las hace, hermanos, para su gloria. A ver, voy a ver si no me malentienden en lo que voy a decir, espero que no. Mucha gente piensa, hermano, que la razón principal por la que la iglesia existe es para ganar almas. En sí no es la razón principal. Esa es la razón secundaria. La razón principal por que la iglesia existe es para que Dios sea glorificado. Es la razón principal para la que la iglesia existe. Esa es la razón principal para la que nosotros servimos, para que Dios sea glorificado, para que Él reciba la gloria. Este pasaje habla de que aún los ángeles, cuando nosotros predicamos el evangelio, glorifican a Dios. Hermanos, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero la fiesta no es en honor al que se salvó. La fiesta es en honor al que lo salvó. Al que lo salvó. Los ángeles le dicen a Dios, gloria a ti, arrojan sus coronas delante de Él y es adorado. Obviamente esto que acabo de decir le cae muy mal a las personas que tienen un evangelio antropocéntrico centrado en el hombre, ¿no? No, es que tú eres especial, Dios no podía vivir sin ti allá en el más allá y por eso mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario por ti, porque es que tú eres tan especial, Dios te ama tantísimo que no podía vivir sin ti, no se imaginaba una eternidad sin ti, te necesitaba junto a Él para poder ser feliz. Por favor, eso no es el evangelio. Dios, el Santo, 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 el Dios trino, que es perfecto en su Trinidad, que es perfecto en el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, completo, no necesita realmente, hermanos, a los seres humanos para ser feliz, nos salvó para su gloria. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es el evangelio entonces lo que le da la gloria al Señor cuando nosotros lo predicamos. No es un añadido, porque mire cómo las gentes entienden a veces así el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es un mensaje que se tuvo que predicar a los gentiles después de que los judíos rechazaron al Mesías. Entonces el Señor pensó como en un segundo recurso. ¿Ahora qué hago? Mi pueblo me rechazó, voy a ir a predicarle a los gentiles entonces para ver quiénes se quieren salvar. No, el evangelio fue desde la eternidad diseñado por Dios para ser la forma de salvación. Gálatas capítulo 3 versículo 8. ¿Qué le fue predicado a Abraham? El evangelio. Desde los tiempos del Génesis capítulo 12 ya se hablaba del evangelio. Las buenas nuevas. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y viene Pablo y pone este sello de garantía. En Él, en Cristo, tenemos seguridad, acceso. Y escuche la otra palabra, y confianza por medio de la fe en Él. Este término acceso, que usted sabe que es la palabra clave en el libro de Hebreos, acercaos, la palabra clave acercaos ahora confiadamente ante el trono de la gracia para que halléis verdad, oportuno socorro. Amén. Pero esta palabra, entonces Pablo ahora la está diciendo que es a través de Cristo tenemos acceso delante del Padre. Porque en la época del Antiguo Testamento, ¿quién era el único que se podía acercar al arca del pacto? El sumo sacerdote. ¿Cada cuándo? Una vez por año. ¿En qué condición? En un estado casi que perfecto, porque si no era consumido por
Dios en ese lugar. Ahora no, ahora tenemos entrada, tenemos acceso, podemos venir con confianza delante del Padre por medio de Cristo, por medio de nuestra fe. Y por último, en el versículo 13, Pablo viene y les dice a los hermanos que de alguna manera no tengan tanto cuidado por sus tribulaciones. Él está preso, pero Pablo de alguna manera les está diciendo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Porque ¿por quién son mis tribulaciones? Dice Pablo. Por vosotros. ¿Pero para qué? Para vuestra gloria. En otras palabras, para vuestro beneficio. Son para el beneficio de ustedes. Porque, pregunta, si Pablo había sido comisionado a predicar este misterio, pero está preso, ¿cómo se está cumpliendo la comisión de Pablo? ¿Cómo está predicando Pablo? Bueno, resulta que Pablo se ganaba a todo mundo en la cárcel. De tal forma que dice que aún todos los de la casa de César habían escuchado ya el evangelio porque Pablo había estado preso. Para concluir, le voy a contar una anécdota que creo yo que nos puede ayudar entonces a cerrar todo el sermón y a llevarnos a un clímax, pero le aclaro que le tuve que hacer una pequeña adaptación a esta anécdota para que encaje entonces con lo que estamos hablando. Dice que en una ocasión, hermanos, un grupo de soldados que perdió a sus compañeros en un combate llevaron el cuerpo al único cementerio que estaba en el área, y era un cementerio judío. Al enterarse el rabino, hermanos, de la sinagoga cercana entonces a este judío, a este cementerio, se enteró que el difunto no era judío. Les dijo, bueno, lo siento mucho, pero él no puede ser sepultado acá. Los soldados se pusieron muy tristes por esa situación, hicieron lo que creyeron que era lo que seguía y fue sepultar al difunto, pero por fuera de la cerca divisoria del panteón. El panteón estaba cercado y entonces fuera de la cerca, por la parte de afuera del panteón, sepultaron a su amigo y se fueron muy tristes. Al otro día decidieron pasar para dar sus últimos respetos entonces a su amigo que había muerto en combate y resulta que no encontraban la tumba fuera del panteón. Entonces llamaron al rabino, le dijeron, ¿qué pasó? El rabino les dijo, bueno, ayer después de que ustedes se fueron, pasé la primera mitad de la noche muy triste por lo que les había dicho. La segunda mitad de la noche la pasé moviendo la cerca. Y movió la cerca entonces para que ahora la tumba estuviera adentro. En algún sentido, hermanos, digamos que eso fue lo que hizo Cristo cuando vino en la cruz. Tumbó una cerca, una línea divisoria que separaba a los judíos de los gentiles y nos dio entonces libre acceso al Padre y nos hizo miembros de un solo cuerpo, el único cuerpo que Dios tiene, que es la iglesia de Cristo. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.